Hola, Ahora sí, ahora sí. ¿Y ahí me escucháis bien? súper, que estos dispositivos, estamos en 2021 y Oye, todavía, nosotros siempre tenemos problemas, menos los candidatos. sí, sí, ¿cachai? Es raro la ¿Cachai? cuestión. Les pasan otras Traté de cosas. conectarme a un cable y Sí, no sé qué onda, te quedáis pegada tu cámara. Pucha, Joaquín, te fuiste, ahora volviste. Oh, heavy, heavy. que la Dayan nos diga, la Dayan me está ayudando. A ver, ¿a qué me está escribiendo? Qué bueno. Dayan, dinos tú, por favor. Tú que eres la. Que te vas a negro. Ahí sí, y te quedas pegado ¿Sí? después, te escucho ¿Por qué? cortado. Qué raro, ¿por qué será? Ah, ya sé lo que puede ser. Espérame. La Dayan dice, yo a Joaquín lo veo, pero a la Tati no. Chuta. Sí, igual veo que tú te quedas pegada. Dice, la Tati es la que se va. No te vayas, Y Tati. yo, ¿ah? No te vayas. No, la Tati es la que se va, dice. Pero, pucha que... Oye, ¿y si nos conectamos por el computador mejor? Que tendría que ser por YouTube, sí. mm. A ver, es que es raro que mi conexión porque estoy conectada al wifi de mi casa. Entonces, a la Tati Claro, la veo a ratos borroso, a Joaquín bien. Ya, a ver, déjame ya, ver algo. Ahí ya. dice el Guido. Y ahí, Que no se vaya, que no se vaya, estoy de acuerdo. y volví o no. Yo te veo borrosa, pues. ¿Tú me ves borrosa? Chuta, yo me Sí. veo súper bien. Veo que... Ay, ya, pucha. ¿Cómo lo hacemos? A ver, déjame hacer... Mm. En tu caso, ¿por qué esto no le pasa a los candidatos? Joaquín, porque yo me veo mal. Todos me ven mal, menos yo. Oye, si te Espérate. conectas desde el computador y lo hacemos por YouTube, YouTube, se fue. Vamos a esperar. Oye, Marx. En tu caso, esto debería pasarle a los candidatos, sobre todo a ciertos candidatos de extrema derecha que bien poco aportan. Mm. Buena canción antigua. Oye, buena ahora la referencia a Dayan del video de Rey. Me dio mucha risa. Mm, mm. Ratito que no crece. No. Mm, mm. Y creo que está la página. Veamos. Ahí,
A que la Dayan nos diga. Yo al menos te veo bien hasta el minuto. Ya. Dayan, ¿ahora? ¿Ahora sí o no? ¿O me sigo viendo borrosa? Que nos diga. Pucha, los problemas técnicos que siempre tenemos al principio Mm, para sí. buscar el tiempo perdido. ¿Ah? Algún día alguien nos auspiciará y nos pagará unas buenas cámaras. Ahí sí dice la idea. ¿Por qué a los candidatos si les resulta a la primera? ¿Qué tienen? ¿Qué pagan para tener Mm, ese tipo de Instagram así? Que incluso hay como cuatro personas, claro. tienen una red muy, no sé, Mm. exclusividad con las compañías de El telecomunicaciones. cuarto poder, el cuarto poder. Ahí se ve bien. Ahí se, ya. Y tampoco me veo cortada porque siempre la Diana me dice que me veo cortada. Y yo no me veo, no cacho. No, me parece que se te ve bien ahí. Con una buena biblioteca de fondo, con un nuevo look, Ya. al menos para mí, que Ah, sí, me corté el pelo. muy bien. Sí, así que ya. Bueno, parece que está funcionando Ahora, súper bien. Claro, es que... Y no estás no cortada. está. Amiga, te mando un abrazo. Ahí está pendiente nuestra conversación. Ya, Perfecto. Ya. entonces estamos para empezar. Ahora sí que sí, Ahora en sí que sí. busca del tiempo perdido. Después, ¿Ah? después de, Volviendo. después de de- harto y además Después de harto, eh, en el penúltimo mes del año. en el penúltimo Imagínate, mes del Joaquín. año y además destacar una cosa, que este es el ¿Qué? episodio número 10 de este año. Ah, Algo bien, bien importante. bien importante, hemos resistido. Hemos Llevamos dos resistido, años haciendo este programa, Joaquín. así 10 que años. O sea, 10 años. Bueno, no sé si 10 años. Ojalá que a ver lleguemos si, a 10 años. a ver si llegamos a los 10 A una años. década. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Em, ¿Sí? no, Ya. em, lo- los decenios me ponen nostálgico, así que este es un buen episodio. Además de que lo vamos a dedicar Sí. a un tremendo poeta que cuando tú lo mencionaste en una antigua reunión pasada, yo dije, sí, hay que verlo porque de verdad que eh, va a ser súper importante. Primero partir dedicándole obviamente este episodio a Daniela Araya Barra, que era una seguidora del programa Sí, y muy amiga sí, de nuestra directora de orquesta, Dayan, y que falleció el 31 de exacto, octubre. Entonces todos los esfuerzos de este programa van a ir, por supuesto, dedicados a ella y a su memoria. Así que espero exacto. que seamos Estoy... justos con Todo su memoria, nuestro cariño, sí, nos tanto a ella como a ella. escribió, sí, es lamentable, es muy triste, yo conozco la historia, es tremendo, así que nada, todo nuestro cariño, me sumo a tus palabras, Joaquín, dedicado a este programa con toda la poesía hace eso, es Claro, como nos lleva a entrar en otras dimensiones. Creo que desde ahí podemos alcanzar y podemos por lo menos traspasar este mundo para conectarnos con el otro. sí, Así que nada, maravilloso hacer ese ejercicio y si podemos contribuir en eso, qué mejor. qué Así mejor, que no, qué mejor así. eso, Vaya nuestra dedicación para Daniela. Eh, exacto, Hoy, para Daniela. en nuestro 10º Sí, episodio, nos vamos a dedicar a hablar de la figura y obra de este caballero, don de Gonzalo Millán, Millán. ¿Tú tienes poeta, ese? Bueno, yo tengo otro. Millán. No, dale nomás, no dale, no te quiero solamente interrumpir. contextualizar brevemente, poeta que se le atribuye generalmente a la generación del 60. Por ahí leía un texto Exacto, crítico de Leonidas Morales, él ocupando la categorización del famoso estudioso Sedomil Goich, los dice, ellos son de la generación del 67, junto con Waldo Rojas, con Oscar Kahn, y el propio Millán, siendo él uno de los más jóvenes, porque Millán publica su primera obra en el año 68, Relación Personal, libro que por ahí anda por ahí en fotocopias y miles por ahí. Eh, sí. y que por de pronto es uno de los grandes de la poesía chilena por lejos.
con una obra bastante variada, muy interesante y que toca distintas aristas que hoy vamos a tratar de darle una vuelta hoy día, tanto en la poesía como sobre todo, bueno, también en los textos que aparecen en periódicos, entrevistas, Mm. y sobre todo, al menos, quiero ahí ver si podemos darle una vuelta a su diario de vida, o más bien diario de muerte, que es Veneno de Escorpión Azul, que es un texto pero impresionantemente fatídico o irremediablemente cotidiano con relación a la muerte. Entonces ahí tenemos algo muy interesante para poder desentrañar en la figura de Gonzalo Millán. Sí, toda la razón, Joaquín. Es un tremendo poeta chileno de la generación del 60. Es muy interesante porque ahí vamos a ahondar después. Me acordaste de un libro que sacó hace muy poco, que saca, digamos, los extractos de entrevista a Gonzalo Millán. La poesía no es personal, editado por Alquimia. Ahí lo tienen. Mira, yo tengo la primera edición. Eh, Tú tienes la primera edición. Ya. Esta es la segunda. Así que una versión mucho más, digamos, completa, se agregaron otras cosas. Eh, Interesantísimo porque te debes acordar entonces si está esa parte donde habla de qué es la generación de 60 para él y Mm, cómo la define. A mí me encantó eso porque uno cuando lee sobre las generaciones literarias de las épocas, siempre está en definida con una perspectiva muy acotada y cuando la define un poeta que la vivió, la experimentó, siempre eso te hace como complementar la mirada con respecto a las generaciones. ¿Qué entendemos por la generación? Porque volvemos a ese punto siempre en poesía, sobre todo en literatura, de que una cosa no es la otra, no es que empezó una generación y empezó o sea, que se terminó la otra y así. claro, O sea, no es que haya pasado una y termina y después viene la otra, o que se va conformando de tal manera que como que se llegara a un acuerdo. O sea, las claro, generaciones se dan de una manera espontánea bajo un criterio de que de lo que se está escribiendo, de la convergencia, de todo lo que está pasando alrededor, también de los tiempos que les tocan vivir a sus escritores claro, o poetas. claro, Entonces, en el caso de Millán, le toca vivir un periodo desde los 60, después llegando a los 70, que marca no solamente al país, sino que también a toda el área de los artistas, de los escritores, porque empieza otro tipo de escritura de acuerdo a todo lo que estaba pasando políticamente en claro, Chile. El vuelco que se da frente a la represión y estos temas se toman la palabra, pero no de una manera, digamos, voluntaria, sino que era imposible no observar o sentirse interpelado por lo que estaba pasando. Millán le pasa eso, independientemente que le toca vivir incluso fuera, se tuvo que exiliar, estuvo exiliado, entonces no le quedó no quiero decir otra alternativa, pero incluso así todo escribió claro. sobre el tiempo que lo golpea. Así que eso, me sumo a- a lo que tú estabas comentando sobre sus obras. Y también, ¿sabes lo que me llama más la Mm, atención a ver. también? Por una parte, la parte de la obra de Millán, en este libro saca ahora que sacó de nuevo Alquimia, la poesía no es personal, que algo siempre me gusta leer de los escritores y de los poetas, en el caso sobre todo los poetas, cómo ellos entienden la poesía, cómo la van definiendo, cómo se van relacionando con ella, de acuerdo a sus procesos creativos. Y así lo vemos, por ejemplo, después digamos, de haber escrito La ciudad y con un autorretrato de memoria. Me estoy refiriendo como las distancias que hay, pero que también se relacionan en trabajo de imagen y de todo lo que Villana y como una madurez y otro vuelco sobre la vida Mm, desde un enfoque. Porque no olvidemos que Millán no solamente era poeta, sino que también era artista visual. claro. Entonces, lo visual, la imagen, está muy patente en su obra. No sé si te parece a Sí, ti que es así. de hecho, mira, bueno, por supuesto, me parece que he aceptado el asunto.
Y de hecho hay un pequeño cortometraje que va mostrando la última etapa de Gonzalo Millán, al alero del libro Veneno de Escorpión Azul, Ujú, en donde ahí uno de sus, podríamos decir, hijastros va mostrando todos los trabajos visuales que va haciendo, una suerte como de artefactos, que son de este tipo ujú, de típicas fichas bibliográficas que se ocupaban anteriormente, antiguamente se ocupaban con mayor regularidad, y ahí iba anotando o iba graficando distintas cosas, como por ejemplo la última boleta, que esa a mí como que me generó ahí algo, la última boleta del peluquero antes de su fallecimiento. Y así muchos dibujos más que eh, por ahí rozaban un poco lo que algunos llaman la locura. Unos dibujos que, claro. además, en un estado emocional y en un estado vital donde justamente la vida está aparentemente se está esfumando de manera muy radical. Si uno lee los primeros poemas de relación personal y lee los últimos, Ujú, algunos fragmentos, ni siquiera todo el libro, sino que algunos fragmentos del diario de Veneno de Escorpión Azul, se da cuenta, a pesar de que es un diario, pero tiene un componente poético muy, muy significativo, eh, va notando ese cambio, esa vitalidad que se va borrando, y ahí tengo unos fragmentos que quiero en lo próximo poder leer y poder analizar porque es brutal, brutal, brutal. Ahora con respecto al asunto de la imagen, inclusive acá inicialmente mostraba esto, que bueno, el mismo Millán lo menciona, pero un ejercicio que es bastante interesante de tratar de encontrar imagen y texto, imagen y verso, por decirlo de algún modo. Y en este libro, Gabinete de Papel, es bien ujú. interesante el ejercicio que se hace porque va mostrando o va graficando mediante verso obras pictóricas bastante, bastante conocidas, ¿no? Y haciendo un ejercicio, me parece que esto se llama la éxtasis, ¿no? Que desde la Sí, imagen se va escribiendo, se van delineando algunas cosas, tratando de mostrar la minucia del detalle, mostrando algunos elementos significativos de la obra, pero mostrando un texto en verso bien, bien relevante. Y esta obra, sobre todo cuando uno lo va contrastando, a mí al menos me llevaba necesariamente a hacer el ejercicio de buscar la obra, verla y después leerlo, contrastarlo con el poema, y claro, de repente uno no nota ciertos detalles que Millán ahí con una fineza y casi con una lupa va mostrando, así que es bien interesante cómo se van eh, no voy a decir homologando, pero no es homologando, se van sincronizando, por decirlo quizás, estas dos dimensiones que en apariencia pueden ser opuestos, pero que acá funcionan de manera sincrónica y bien articulada en la poesía de Millán. A ti, yo sí. justamente te iba a preguntar, Tati, porque, o sea, a mí me pareció bacán poder hablar de Millán, pero ¿por qué a ti te llama la atención la poesía de él en particular? ¿O qué libro así por ahí te generó algún remesón importante en esta revisión que hicimos para hoy día? En la universidad leí En la ciudad hace años atrás. Fue un libro brutal para mí. Después lo volví a releer, fíjate, mira las ¿Ya? cosas de la vida, cuando fue lo del estallido. Y ahora me trajo de nuevo a la memoria porque me compré la poesía no personal hace poco. O sea, no, no hace poco, hace un buen rato. Entonces, empecé a acordarme de lo que había leído de Millán, lo que te comentaba, en pauta cuando hablábamos de poeta. Y Millán me parece que me recuerda, es que su poesía me parece que te golpea como con esa fragilidad de la vida, Mm, ¿me entiendes? Con esas imágenes como, por ejemplo, un autorretrato de memoria, que creo que hay otra, está la voz de Millán, pero hay otra voz. Me gusta porque concuerdo con Millán que dice en algún momento sobre la poesía que te quiero leer, ¿ya? y que incluso la anoté. Son frases que me quedan dando ahí vuelta y después ahí como que hago la conexión y una interpretación, o sea, no. Pero mira, cito,
Dice, me interesa el juego de la personalización y configuración, ir creando un personaje. Mm, Eh, Creo que en eso también se dan autorretrato de Moria, eh, como que también está muy marcado esta cosa de lo visual y, y también esta cosa como un poco del devenir humano, ¿entiendes? En algunos poemas se da eso. Em, Creo que Millán tiene esta cosa como que te sumerge en esa intimidad a partir de la palabra. Y, y claramente que uno de los libros que me ha marcado, porque lo he leído, lo he releído un montón de veces, ha sido por, digamos, el tema de esta cosa de la ciudad, cómo se habita, mm. ¿me entiendes? Este tópico, algo que lo he visto de diferentes perspectivas. Y cómo también Millán cuenta que se da ese proceso con el libro. Eso, más que nada. Sí, además de que Ahí por ahí. tiene, tiene una facilidad para, y que yo creo que eso de alguna manera tú lo tocabas antes, una facilidad para poder generar una gráfica de lo que está ocurriendo, de un elemento que parece en ocasiones ser muy fragmentario. De hecho, Ujú, los lectores de Millán como que denotan eso, de que pareciera ser que es una obra que está totalmente fragmentada en pequeños poemas, de repente no todos muy homologables uno del otro, pero la verdad o el verdadero peso de la obra de Millán, o de cada uno de los libros, inclusive en el primero, que ya se la concibe como una obra a pesar de su juventud, de la juventud de Millán, 21 años, ya se la considera una obra muy madura, es que lograba construir un objeto libro completo. O sea, todos los poemas funcionaban dentro de un mismo libro. El libro era, de alguna claro, manera, daba inicio y cierre, y de alguna manera también cada uno de los poemas se podía leer de manera autónoma, pero apostaban siempre a la construcción de un elemento mucho más complejo, mucho más dinámico, eh, y mucho más sutil en su descripción. Eh, Pongo, por ejemplo, el caso del libro Virus, que es un libro para mí ujú, notable, que ahora tuve la posibilidad de leerlo completo, en donde la poesía se pone en entredicho, la escritura básicamente se pone en entredicho y se van por ahí borroneando, contorneando, delineando ciertas nociones de lo que vendría a ser la escritura, la poesía de los escritores. Es un libro, yo creo que bastante fundamental para com- empezar a complejizar un poco lo que vendría a significar el campo literario o lo que vendría a significar la poesía o la escritura en general, y cómo eso está lleno de ciertas intimidades, ciertas sombras que se mantienen, y, y de ahí cierta naturaleza de la poesía, tratando de apostar un poco siempre hacia dónde va, de dónde viene, qué emerge de ahí. Yo creo que ese libro es bien interesante para poder entrar a discutir. Es un libro que tiene unos versos eh, que puede ser uno de sus libros de poesía que me llamó bastante la atención, quizás por eso mismo, porque trata de indagar en un elemento que es difícil quizás darle un, darle un contorno bastante definido, que es la escritura misma, la poesía. Entonces, es, es bien llamativo eso, ¿no? claro, a mí una de las cosas que en esta ocasión yo estuve centrada Ujú. y ya que lo mencionaste y lo hemos estado hablando con otros, sobre otros escritores, este ejercicio también de repensar lo que es la poesía. Millán es de una generación del 60 también, es un poeta que se da en este marco, que hace un tránsito también con otros poetas, pasan de todo esto de congeniar en algunos tópicos a vivir experiencias de diferentes, de un país que los marca desde distintos lugares. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque ahí entra también el ejercicio de cómo cambia la visión de dónde tomas tú la palabra. ¿Cachai? Me llaman la atención palabras como, por ejemplo, frase de Miyake en un momento dice,
se escribe porque hay que escribirla en relación a la poesía. O sea, yo escribo en el fondo poesía porque tengo que escribirla. De otra manera no podría decir nada, ni podría, o sea, quiero decir, no decir nada en el sentido de lo que veo, de lo que observo, de lo que me impacta, de lo que considero que de lo que hay que hablar, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí tomo una cosa, A ver, de fragmento de la poesía no es personal. Dice, la poesía, sobre todo la de los últimos tiempos, en la que él le toca vivir este tránsito del que te estoy hablando, dice, denuncia la fragmentación, la dispersión de sus identidades, la esquizofrenia. mm, ¿Cachai? Entonces, hay el papel y la tinta son la prótesis del poeta. Es tremendo si tú te pones a pensar cómo también dice la poesía el lugar que va ocupando de acuerdo a esa experiencia. claro, Eh, por ejemplo, en una entrevista también que le hacen a Millán, que no me acuerdo dónde la leí, que la saqué de memoria chilena, donde dicen que si su poesía tiene relación con su vida, entramos de nuevo al concepto por toda esta cosa que él vive también de su infancia, con su madre, con un montón de experiencias que él traspasa de alguna manera que se ve en alguno de sus libros, pero él dice que poeta no toma parte de su biografía. claro. No necesariamente es mi autobiografía o quiero hablar de mí. Ujú, Eh, esos debates me parecieron muy interesantes y en autorretrato memoria me parece que aquí está este libro que también, que esta colección que tiene bonita también la UDP, de estos libros de poetas, que tú tienes el otro, yo tengo autor este. Em, Eso, aquí, bueno, aquí está muy marcado ese devenir humano que te decía, que me parece que también esta cosa de lo visual, de poner lo pictórico, pero no como tal, da esa ambigüedad. Y lo que más me llama la atención, esta cosa que transitar también por lo cotidiano, mm, ¿me entiendes? Pero, ¿qué quería decirte con esto? Que en el fondo lo que más me marca de Millán es como si podría definirlo, esa trascendencia de la fragilidad humana, mm, ¿cachai? Y de la vida. claro. Eso, con eso me conecta, como que las imágenes a las que él apela en sus distintos libros, sobre todo también en el primero, que remonta Mm, también a esto. Por ejemplo, en el autorretrato en memoria también hay mucho de esto del recuerdo. mm. Entonces, es algo que siempre está volviendo, no sé si con una cierta nostalgia, pero como conservar esa memoria, conservarlo en el tiempo. Sí, No sé si a y ti te pasa un sí, poco sí. eso. Aparte que la generación de Millán es una generación bien particular, porque es una generación que tiene estos dos altibajos, tiene un altibajo bastante significativo, que es la generación del 60, que Mm, es una generación, al menos en el mundo occidental y parte del oriental, donde se tratan de llevar a cabo las grandes, el horizonte es cada vez más prometedor, y en el caso de Latinoamérica, todo eso se viene destruyendo y se fragmenta y se quiebra de manera tan radical y tan a rompirraja como lo que se puede ver en el libro La Ciudad. Pero además, ujú, Millán tiene una particularidad que es bien interesante con respecto a eso, que es, eh, y que se conecta también aquí también uno lo podría directamente conectar con su propia biografía, con esta suerte de permanente exiliado o extranjero, o mantenerse fuera de una suerte de comodidad para contemplar o para mirar o para comenzar a percibir. Eh, Mira, rescato una frase acá y aquí quiero hilarlo con esto que estoy diciendo. Dice, cuando me instalo en un lugar demasiado tiempo, la rutina me empieza a corroer y dejo de ver el lugar donde estoy mm, parado. Entonces comienzo a percibir maquinalmente. En eso consiste para mí la alienación y es todo lo contrario de la poesía. mm, Es todo lo contrario de la poesía. O sea, de alguna manera queriéndonos decir que
es requisito poder percibir con una mirada distinta, no de una mirada quieta ni maquinal o que está imbuida en el flujo del diario vivir, del cotidiano, sino que Ujú. de alguna manera separarse un poco del sujeto. Y es algo que ya veíamos en el episodio anterior con escritura en braille, que era como cuando Alejandra nos decía, quiero contornear al sujeto, Despersonalizar, po. despersonalizar. Claro, ¿Cuál vendría a ser claro, el foco en eso es, este caso de Gonzalo Millán? La mirada, quizá, la percepción. claro, Desde dónde estoy la mirando, percepción. y en este caso se entiende de que las reflexiones que él realiza en torno al movimiento, al viaje particularmente, y cómo eso lo va traduciendo en su poesía. Claro, sí. Concuerdo contigo en eso, Joaquín. De hecho, hay una parte de aquí cuando habla sobre en la poesía no es personal, donde aquí él dice, ¿qué dice? El viaje es una metáfora de la condición humana, por aquello de que la vida es un continuo peregrinar hacia la muerte. Y citando a un poeta griego, lo que importa no es Ítaca, la Mm, meta, sino el viaje mismo. ya, Sigo. No es que uno elija la ciudad lo elige a uno. Yo pienso que la ciudad está en mí, vivo en ella. Los valores de la existencia urbana me constituyen. He tratado de irme, dice, me fui al Valle del Elqui, he vivido solo en La Serena y en la playa, y siempre ha sido un desastre. Eso. mm, He intentado de vivir, he tratado de irme, me fui al Valle del Elqui, he vivido solo en La Serena y en la playa, y siempre ha sido un desastre. mm, Dice, la ciudad lo elige a uno. Yo claro, pienso que la ciudad está en mí, vivo en ella, que tiene que ver con esto de lo del viaje, como moverse, pero él siempre volvía como a esta cosa de la... Ese es otro punto, pero no quiero, no sé si saltarme a como que entremos... estas percepciones que tú dices que empleaste una palabra que yo creo que define de alguna manera, digamos, cruza toda la obra de Millán, que tiene que ver con esta noción de la percepción, desde cómo, desde qué lugar se habita ese ojo, ese hablante, de dónde se posiciona. Es como que siempre está mirando, está observando, se sale de sí en la palabra. Em, eso, entonces, ¿qué te iba a decir con respecto? Yo tengo anotado algunos apuntes aquí que, que por ejemplo, hay una, como yo me leí, me releí y también me interesa mucho, no sé si te que podamos retomar un poco eso. ¿Por qué te fijaste que cuando fue el estallido social, la obra de Millán se puso en la palestra? Como que empezó a salir como en varios lugares, sí, po. los versos, como lo que pasó con otros Mm, escritores también, como Elvira Hernández, José Ángel Cueva, versos que empezaron a tomarse y habitarse en la ciudad, mm. O sea, que mira, empiezan a trabajar con esta memoria claro, de que... es ¿Mm? que, mira, y no es de alguna manera curioso de que esa poesía, no voy a decir que toda, pero por lo menos una gran mayoría fue hecha por escritores que, bueno, acá hemos analizado en algunos episodios, pero que justamente han indagado poéticamente el costo de esa fractura o de ese trauma, y que lo han Mm, visto con una cadencia y con una profundidad bien destacable. Nosotros en tiempos de revuelta vimos precisamente versos de Elvira Hernández de la bandera de Chile, que se ajustaban perfecto al contexto que se estaba viviendo en ese momento, a pesar de que se produjeron en otros, bueno, 30 años. En el caso del Gonzalo Millán ocurre algo bastante similar, hay cómo estos versos se van situando en distintas épocas y nos termina haciendo un sentido
bastante cotidiano y cómo nos van de alguna manera reinterpretando a partir de, nos reinterpreta a nosotros, cómo nos reinterpreta a todo un colectivo, que eso yo creo que ahí es bien impactante que suceda y cómo la poesía ahí se va encarnando no tan solo en la voz individual de los seres humanos, sino que en la voz de un colectivo. Y como de alguna manera Claro, también se va sincronizando una misma percepción sobre lo que va ocurriendo, más aún en tiempos en los que la indeterminación era el canon, porque no es que la revuelta nos dijera o supiéramos de inmediato qué es lo que estaba pasando o por qué esto estaba ocurriendo. Lo único que teníamos claro es que estaba ocurriendo y quienes podían notar o percibir o quienes habían ya le habían dado una vuelta significativa a esa percepción de la indeterminación o de la fractura propiamente tal, eran poetas como Gonzalo Millán. Entonces, claro, esto exacto. era lo relevante. Yo creo que eso, además eh, y además eran versos que eh, por muy, o no por mucha poesía no dejaban de ser, aunque fueran hechos instintivamente, inclusive aunque fueran hechos instintivamente, tenían un halo de realidad y de estar ahí como en la baldosa misma, muy Ujú. significativo. Y no son o no son versos de poetas que estuvieran haciendo chistes, por ejemplo. Mira, déjame rescatarte algo Sí, dale. que él quizás ahí marca un poco este último punto, cuando a él le preguntan, ¿cuál es el tipo de poeta que detesta, que más detesta? Y dice, para empezar, esos que asumen un personaje y venden su papel recitando el mismo parlamento como actores del año del Ñauca. La poesía chilena está llena de personajes. Esto desde siempre me produjo un rechazo, porque no creo que la literatura sea para crear una identidad, sino para dispersarla. Así que habla justamente de esto de algo que no está del todo determinado. Uno trata de Claro, desmarcarse o de desaprender más que de aprender. Entonces, claro, porque ahí sería el ejercicio, claro, ¿me entendí? Mm, entonces eso es muy llamativo. Que en una época que podríamos decir de crisis, el más prístino origen de esa palabra, de la crisis, eh, estos poetas emergen. Eso es muy llamativo. exacto, ¿Cachai? sí, sí. Mientras te escuchaba me estaba acordando, bueno, tengo aquí marcado en la página que cuando estamos hablando de esto, de la fragmentariedad, de la represión, de cómo golpean también esta generación y entre esos Millán, de cómo incide también en sus percepciones, yo no creo que solamente personales, sino que también en torno a la escritura, a cómo seguir el proceso creativo, el pulso de la palabra. Y mira lo que dice en su relación. Y ahora entiendo también por qué Millán vuelve a nosotros en ese tiempo y se retoma como un referente, ¿me entiendes? Como otros, Mm, ¿ya? Em, claro. porque ahí vamos a entrar después para ir cerrando y ahí decantando en su poesía, sobre todo en Ciudad, que es uno de los libros más leídos, también más conocidos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué nos golpea también? Claro. ¿Ah? Fíjate que él dice algo muy interesante sobre ese libro, porque él no lo asocia solamente con Chile, él No, dice otra cosa. claro. Él dice, la ciudad, me voy a citar, pero antes de irme a la ciudad, Ujú. voy a decir lo que él pensó. em, y dijo sobre la relación de cómo le llegó el golpe, cuando la dictadura, y, y escribe ese libro afuera, ¿ya? Y es como hay un antes y un después también. Él también lo dice en un momento, o sea, el retorno nunca, la percepción cambió completamente. Dice, cuando vino el golpe, yo sentí que no podía quedarme acá, refiriéndose a Chile, que no estaba preparado en ningún sentido como para hacerlo, que si me quedaba no iba a poder escribir lo que quería decir. Eso me llama la atención. Mm, Que si me quedaba no iba a poder escribir lo que quería decir. claro. Fue una reacción emocional, una repugnancia quedarme, una reacción de seguridad.
Dice, nadie se da, sigo, me Ujú. salto un tramo y después dice, nadie se va de forma voluntaria. Lo que pasa es que me sentí incapaz de soportar lo que otros han soportado. Nunca nos habíamos topado con el grado de represión del pensamiento, del control de la palabra, la censura y la autocensura, que fue lo que ocurrió aquí de una forma tan brutal y desmedida. Mm, El control de la palabra, claro, del pensamiento. Millán consideraba claro, que todo lo golpea desde ese lado de la fragilidad, volvemos, de la vida. A él como persona y como escritor le pasaba también eso. claro. Y ahí ahora me salto a lo que dice sobre la ciudad, que dice, estaba poco identificada con Chile. Era Santiago en términos abstractos, porque mis intenciones no eran hablar solo de ella, sino también de Buenos Aires, Montevideo y de todas las ciudades que estaban viviendo las mismas circunstancias políticas. Claro. No, A eso me quería claro. Y referir. ahí de alguna manera trata de él de justificar su idea de construir una imagen más que una particularidad. En este caso, obviamente, cuando uno lee, por ejemplo, el poema 48 de la ciudad, que es el poema emblemático Sí. que aparece incluso, hay un video que incluso lo pueden encontrar en nuestro Instagram, recitado por Millán. Claro, uno da a entender de que es Santiago, pero no, pues, es una ciudad bajo un estado de, o bajo una palabras amordazadas, en definitiva. Mira, Amordazado. quiero, Mi tipo amordazado. a propósito de eso, quiero rescatar un poema del libro Vida, que fue publicado en el año Ya. 84. Dice, hoy no haré trabajo voluntario. Eso no lo hemos hablado todavía. El tono irónico que tiene Millán es bien agradable. Eso te iba a ¿Sí? decir. Me alista el pensamiento. Aunque en las Ya. calles lluevan palos y piedras, hoy debo atravesar la ciudad revuelta. Nada podrá detenerme, ni barricadas llameantes, ni gases lacrimógenos. Avanzo como un cien pies bajo una cáscara de huevo, llevando a casa llevando a casa de mi padre una pequeña tina de baño para mi hermano recién nacido. Y no puedo detenerme. Después escribo. Ujú. Y tal. Cable. ¿Sabes lo que me pasa cuando te escuchaba? Pensaba en el uso del lenguaje que tiene Viñán. Eh, Otra de las cosas que me llamó también bueno, lo que tú dijiste, el tono irónico también, pero cómo emplea el lenguaje poético, Mm, cómo utiliza la palabra, cómo no es muy el uso de la imagen, de que tú estuvieras, tú ves al hablante, lo ves caminando, pasando, te viene a la mente esa situación. em, y que esta ciudad que está, digamos, golpeada, traumatizada, ¿me entiendes? Es ese tipo de tópico, no la ciudad del que habíamos hablado, ¿te acuerdas que en algún momento diferenciarla de esta construcción, si lo ponemos en análisis literario, del paseante que pasa por la ciudad y se enfrenta, es un observador? Aquí no solamente hay un observador, es el que habita desde otro plano la ciudad, claro. porque si nos remontamos a la modernidad y entramos en todo en esto de la ciudad frenética, cosmopolita, instalada, con toda esta cosa industrializada, La ciudad en letrada esa de ciudad Ángel Rama. exactamente cuando, y si nos remontamos mucho más atrás y empezamos a jugar un poco como con el tópico de la ciudad, del que habla Baudelaire, y retoma Benjamin en otros textos para analizar la obra de Baudelaire, que entra en otros tópicos, no es ese, Mm, no es yo, yo creo que es muy interesante porque es un concepto que está muy de esta ciudad sometida y que define muy bien Millán, mejor que yo,
vivimos con los ojos vendados. Mm, También él incorpora eso, porque si te fijas de tú, está esta hablante, pero esta hablante parece también una voz colectiva, como tú claro, dijiste. Vivimos, habla de un nosotros, de yo, un yo con un nosotros, siempre en ese nosotros. Eh, Como sacando la voz de todos frente a eso. ¿Qué es lo que dije, lo que tú dijiste, lo que estábamos hablando hace un rato, que lo volvemos a repetir, que es esta cosa de la percepción de tomarse la palabra, pero desde un lugar como siendo el personaje para hablar sobre otros? claro. Em, Eso me pareció muy interesante. Y además de que, Yo tengo, mira, solamente comentar dime. un detallito. Eh, no es necesariamente o no es exclusivamente de centrarse o claro, desajustarse de este sujeto porque sí, sino que desajustarse de este sujeto que de alguna u otra manera termina siendo impuesto. Y Gonzalo Millán de alguna manera lo que hace es hacer un ejercicio crítico de cuál es de alguna manera el rol que se nos asigna y desde dónde y cómo o por qué desde por qué escribimos desde ese rol. Ahí sí. Y lo tomo a partir de una frase que él dice acá. Uno necesita desidentificarse de los roles burgueses que le fueron impuestos. En ese sentido, hay que buscar formas de descentrar el sujeto, salirse del guión, Exacto. desescribirse, desnaturalizarse. Sí. Entonces, Todo des. claro, porque, y no es porque sí, no es solamente, no es un ejercicio quizás, podríamos decirlo, exclusivamente retórico, es porque en eso necesariamente no responde a lo que de alguna manera nosotros podríamos ser de manera más genuina. Mm, No somos burguesía por de pronto, entonces no nos podemos seguir escribiendo desde ahí. claro. ¿Sí? Y así podemos De ir hecho, mil cosas más. claro, ¿desde dónde nos escribimos? Claro, De cómo nos escribimos, cómo lo decimos. Y aquí entró en la palabra que me diste, el puente, Joaquín, que estoy pensando y lo anoté mientras te escuchaba. ¿Qué tiene que ver? Volvemos a lo mismo del lenguaje de la palabra, el poder que tiene la palabra, eh, lo que representa en sí, y, y el arma importante que tiene el uso de la mm, palabra cuando no se puede hablar. claro, Y a eso me refiero cuando aquí, frente a uno de los poemas de la ciudad, que dice, por ejemplo, cómo hablar lo no decible, lo que no está permitido decir porque estamos censurados y reprimidos. Y él dice, disimular la ira, disimular el injusto, disimular la pobreza, disimular el hambre, morderse la lengua, obrar con mucho disimulo. sí, bo, Entonces ahí entro en lo que él dice, y me tomo eso cuando en estos extractos de entrevista donde dice, él compensó que como escritor, como poeta, la única manera, el lugar que él tenía para escribir no era viviendo in situ la represión. ¿Me entiendes? Que, mm, no sé si me explico en ese sentido sí, que lo que quiero decir que él, su reflexión es que se sentía incapaz emocionalmente porque él quería hablar. claro, ¿Me entiendes? Y el arma era su palabra, pero la palabra la toma estando desde otro lugar, claro. haciendo Ujú, que esa voz que aparece en acá sea la voz también de ese otro que está viviendo in situ la situación claro. Y de yo la creo que traumatización. en eso, justamente en eso, aporta mucho el libro Virus, que es justamente una crítica a la escritura, a la poesía, al modo de hacer. Mira, quiero leer un poema que es pero ya, Ya, dale, fabuloso. Mira, dice, es el poema Chicle. me Como un encanta el chicle que ha título. perdido hace tiempo su sabor y aroma, vuelves a corregir este texto soso, amorfo y descolorido,
y ya solo sabe y huele a la lengua que lo amasa, a los dientes que lo mastican. Imagínate la metáfora que ¿Cachai? usa. ¿No? Sí, Es como impresionante. un chicle. El libro Virus es notable para poder entender esto. Fíjate que yo ese libro de Millán no lo he leído, el virus, el único, creo que lo único que me faltó. Mira, te voy a leer otro. Pero como es como que lo hubiera leído, porque como he leído Sí, otros, porque pero se conecta se conecta con lo todo que el estábamos tiempo. diciendo. Mira embutido. Estás embutiendo sentido máximo en un lugar ínfimo, ambrosía, en los intestinos de una mosca, para poner los puntos sobre las íes, punto y coma, punto final, a la palabra vida, a la palabra fin, con su excremento mirífico. Mm, entonces, sí, Y con este ya, cierro ya. esta idea, que este también es bien, bien interesante. Se llama Reserva, también del libro Virus. Estoy sordo a la palabrería de los ágrafos. Estoy ciego al literateo de los grafómanos. Son cada vez menos las palabras que incrustan el papel mi pluma. Son cada vez menos las palabras que salen de mi boca embosada, por el bigote que surce mis labios con cientos de puntos entrecanos. ¿Puedes repetir el último verso? El último verso. Bueno, la segunda estrofa dice: son cada vez menos las palabras que salen de mi boca, por el bigote que surce mis labios con cientos de puntos entrecanos. Notable. Qué notable, ¿eh? Sí. Ya, yo tengo uno, A ver, con el libro Autorretrato de Memoria, ya. con foto de luto. Así se llama el poema. Imperaba una tórrida luz de rayo en la terraza del cerro aquella tarde. Sobrevivíamos el verano siniestro del 67, aquel del tiro de la Violeta. Como un casco de laca negra mantenía la cabeza engominada y un balón de mangas cortas, liviano y negro como carbón de espino. El tiempo ha subrayado las sombras del pelo azul y las ropas del tordo, y blanqueado la cara del muchacho, cegado por fogonazo de la muerte. La imagen que se desvanece con los años va regresando a su negativo. Qué buena esa. Está buena, ¿eh? Poquitito El tiempo ha subrayado las sombras del pelo azul y las ropas del tordo. El tiempo, notable esa. Notable, sí. sí. ¿No? Y también este carácter como narrativo, aquí hay Claro, una historia. claro, O sea, no es una imagen solamente, es una historia a partir de imágenes, claro. con esto que, en este vaivén del recuerdo, de lo que va representando el tiempo, Ujú. desde esa percepción. Volvemos a ese punto del tema de la percepción, del recuerdo. Y después remata diciendo la imagen, que es como esta cosa intacta que tú estás mirando una foto y vas como recordando y vas contando y te sale la historia. Dice, la imagen que se desvanece con los años, que vendría haciendo esa fotografía, va regresando a su negativo. Qué notable. Qué bueno. Eso Mira, quería leer. eh, Dale. quiero leer un fragmento de Veneno Escorpión Azul. Yo creo que Ya. es, diría yo, horripilantemente cotidiano, o aterradoramente cotidiano. Esto es martes 1 de agosto de 2006, 10:40. Hoy duermo hasta más tarde, despierto tipo 9 a.m. Gracias a las gotas y pastillas calmantes, algo mejor del dolor del pecho, pero aún adolorido, evitando la tos porque la tos duele en el costillar derecho. Hoy me quedaré también en cama.
Después de almuerzo me comeré mi galleta. 15:10. Renuencia a leer. Cautela respecto a la reducción de las letras. En cambio, interpretaciones silenciosas. 15:45. La casa después de almuerzo, vacía. El día inánime y nublado. Agosto, un almendro o un cerezo, florido que sobresale por encima de las tapias. Incongruentes flores, adelantadas, precarias. Estaciones de borrosos límites de confusas fronteras. Falta bastante para el fin del invierno, bastante para el inicio de la primavera. El cáncer te hace pasar a la vejez y cierra la puerta. El jardín de la infancia, la selva de la juventud, el parque, bosque de la edad viril, el sanatorio de la cuarta edad y se cierra la puerta del sanatorio. En adelante, atrás queda el jardín de la niñez. Asumes otro papel del repertorio, el enfermo. Un papel ingrato, forzado. Ahora eres lamentable, romántico. Ahora eres el leproso que siempre temiste, el cuco borroso de las pesadillas que nunca dejaste de temer. Hoy eres el miedo mismo, una X reflectante. Las hojas después de caer no suben a los árboles. Las ramas que las descartaron en secreto las copian. Otra vez, las corrigen y aumentan en secreto. Ahora ves tus negaciones alucinadas como fuegos artificiales, fuegos fatuos, febriles de temporadas salidas de las cristas del tiempo, accesos inducidos por el polen maléfico de la juventud. Bailas con una ráfaga de viento contra el viento. Tiemblas, tiritas en los huevos como una bandera negra con sangre. Te acostumbras a la amorosa mueca de la muerte vestida, disfrazada de mucama servicial, de enfermera fiel, de monja piadosa, compasiva, caritativa. ¿Qué es lo peor, la muerte o el olvido? Lo peor es el olvido. Qué notable, ¿eh? ¿Qué es peor? ¿La muerte o el olvido? El olvido. No, maravilloso, Es impresionante porque maravilloso. el libro este, Veneno Escorpión Azul, que para quien lo quiera está completo e íntegro en Memorias Chilenas, son 300 Chilena, páginas de diario que fue escribiendo Gonzalo su, mientras su está, cáncer. está padeciendo su cáncer. Sí, Y el tono poético de las descripciones, sí, y además por ahí se lo describe a Millán como un grafómano, o sea, el tipo que describía, graficaba, porque también hacía artefactos, pero que escribía muchísimo, estaba todo el rato sí. escribiendo. Y de hecho uno lo puede ver porque hay algunos días en donde escribe en distintas horas. Ahí yo leí como cuatro momentos distintos del mismo día. Es que piensa tú que este es como uno de los escritores que yo le digo, bueno, hay muchos, pero poeta, es como Millán es esos poetas de la vida, ¿entiendes? Que te invita, imagínate, a partir de lo que se le diagnostica por un cáncer, él reflexiona en torno ya de la muerte, Claro, de lo que representa esta finitud del ser humano, la condición humana, digamos, y la pone de una perspectiva tal que no es esa cosa como eh, que te hace lamentarla, claro, ¿entiendes? Sino más bien preguntarte, buscarle un sentido a una trascendencia desde lo emocional. Creo que Millán por eso cruza esa frontera a partir de, de- de la poesía. Esa es la magia también de- de lo que nos invita a leer sus poemas. Yo creo que es un tema que cruza toda la obra de Millán. Eh, es hablar de la vida, de lo que es la vida, en todas sus altos y bajos, todas sus idas y venidas, em, y con todo lo que rodea eso. Y ahí lo demuestra. claro. Pues creo que eso me confirma lo lo que en realidad he pensado siempre de la obra de Millán y cómo se toma la palabra,
cómo la establece. Que eso es lo más interesante de los poetas, cuando no tienen una construcción definida, limitada de lo que esto, lo otro, de aquí a allá. Eh, a mí me parece que Yanti es uno de esos poetas que siempre se estuvo preguntando todo. Mm, Eh, Claramente tuvo un ejercicio filosófico, pero me refiero a preguntarse todo en que nunca dio nada por cerrado, claro, sino que sabía que eso va transmutando con la experiencia de la vida, claro, con este habitar en el mundo. claro. Eso creo que Y que habita, perdón, no tan solo el mundo, sino que habita el tiempo, porque va constantemente toda la razón. dándole, claro, no da por Sí, sentado nada y va también percibiendo de que todas las situaciones que a él le van a tocar vivir y todas las situaciones por las cuales, invitado o no, forzado o no, le ha tocado claro. desarrollar, termina de alguna manera desenvolviéndose de una forma muy particular y que él lo trata de transmitir o trata de hacer un ejercicio crítico en cada uno de sus libros. No Ujú. hay en ese sentido, Millán yo creo que es un poeta muy contemporáneo en su tiempo, pero muy contemporáneo y Sí, también a la vez también muy visionario en el sentido, contemporáneo en el sentido de cómo lo pensaba Agamben, que contemporáneo es aquel persona que es capaz de tanto de mirar el presente como ir proyectando un tanto el futuro y quizás por eso claro. también se da una suerte de, De, de proyección con este tiempo y por qué Millán todavía exacto. no sigue siendo eh, leíble, más que quizás los otros de su generación. Yo por ahí me dio por tratar de leer un poco los poemas de Waldo Rojas, que era contemporáneo de él, quien prologó por de Sí. pronto en Memoria Chilena también está Y que lo menciona, lo cita claro, lo siempre cita a siempre. Waldorf. Y Mm. Cuenta del contexto universitario, cómo se daba también estos encuentros de poesía, que no eran claro, solamente los bares, sino que eran ambientes universitarios donde él se movió permanentemente, generaban estos círculos, claro. ¿ya? Que esa fue Que ahí era, una de era las como el nicho donde se principales, crea. esa fue una de las principales distinciones que de esta generación con la generación anterior. Mm, La generación anterior estamos hablando de Lin, de Telier, básicamente, claro, que son poetas que sí, ya son universitarios, que se forman al alero de la universidad, en el caso de Emiliano al alero de la Universidad de Conce, y de que además tiene Concepción, otro sí. elemento que es bastante interesante a nivel generacional de que son poetas que están descentralizados. O sea, Eso, no están sí, produciendo en Santiago, están produciendo en Valdivia, en sí, Concepción. En los principales están en encuentros todos de lados. poesía se realizaron en Valdivia y en Concepción. Entonces, y desde ahí empiezan Sí, a observar. Ya no está no sé si existía no. tampoco, me parece que sí, en parte, la idea de alguna manera idílica de que en Santiago era la ciudad para escribir poesía. Bueno, hemos vivido, porque Santiago siempre ha tenido eso, pero sabemos que por lo largo, sobre todo el siglo XX, marcado, hay ciudades de Chile que fueron marcados considerablemente que, por ejemplo, al principio del siglo XX, sobre todo entre el 1913, casi 1920, Claro, si mi memoria no me falla, el norte de Chile, sobre todo Iquique, fue una ciudad marcada por la política y los encuentros de artistas y escritores. Eh, Fue una ciudad que estuvo marcada también porque ahí se concentraba todo lo que estaba a la mano de obra también de lo que estaba pasando. Eh, y los escritores cumplieron un rol fundamental en esos tiempos y se juntaban en estas tertulias que se daban entre políticos, artistas de todo tipo. Y en Santiago estaba viviendo también su momento, pero en otras ciudades, como en ese claro, periodo, Iquique tenía su lugar, tenía su momento de encuentros que en esos tiempos podemos encontrar, me estoy acordando, por ejemplo, entre los que yo he leído que estuvieron marcados también por la literatura, Víctor Domingo Silva, poeta nacional, que fue Premio Nacional de Literatura, muy importante, vivió mucho tiempo en el norte, claro, una larga temporada, para, eh, digamos, moverse con toda el movimiento de ese claro. entonces. Por- Así que tenemos varios puntos de diferentes periodos del siglo XX, sobre todo marcados
por la literatura. por decirlo de algún modo, Iquique era mucho más moderno que Santiago en ese momento, porque ahí Sí, está el centro toda la económico razón. de Chile. Exacto. Post Guerra Sí, del Pacífico, eh, sí. ese era el Tuve. centro económico y político importante y relevante, no por nada Chile se enfrasca en una guerra por ello, por esa zona. Ujú. Y claro, era mucho más moderno que lo que hoy día, de lo que era Santiago en ese entonces, que Santiago en ese entonces era una ciudadela bastante empobrecida. Sí, Uno lo puede leer en El sí. Roto, lo puede leer en todas las novelas de inicios del siglo XX o crónicas del siglo. 20. El Sí. norte de Santiago llegaba hasta La Chimba, no era más que eso. Quilicura era un campo, acá que estamos en Quilicura. Entonces, no, pues era una ciudad del porte de. Era caminable todavía, Era todo estaba a caminable. distancia de los Sí, pies. Entonces, sí. y claro, ahí se. Bueno, Y bueno, y después no, se dale nomás. mueve hacia Santiago, veamos el mismo ejercicio que hace Neruda, por ejemplo, que de Temuco se moviliza a Santiago para poder desarrollarse él como Sí. poeta. Ahí Santiago ya después con los años se fue convirtiendo en la capital principal, po, Claro, el centro social de todo. claro. Así Y en el que caso de Millán ya eso. estamos hablando ya del sur, Valdivia, Concepción, Sí, donde Valdivia. Sí. se empieza a desarrollar un, Es el poeta descentralizado. Estamos claro, hablando de un bueno, poeta descentralizado. totalmente, Sí, totalmente. totalmente. Y bien, Oye, quedó buenísimo. Se nos pasó volando la hora. bueno, Gonzalo, Pero hay que leerlo, podríamos, claro, podríamos estar 1000 horas hablando de Millán. O sea, ya con esto nosotros hacemos como siempre una panorámica con respecto a en este caso, rescatar la obra de un gran poeta chileno, porque es importante también leer, leerlo y que los diálogos que los puentes también que nos hace establecer con otros escritores y con nuestros tiempos. claro. Así que eso es lo lindo. Y aparte que Sí, Gonzalo Millán, bueno, en su calidad de literato, propiamente tal, eh, nos conecta con escritores bien interesantes de su tiempo. O sea, sí, perdón, no recuerdo, si no recuerdo mal, en Canadá, él era cercano, casi amigo, me parece, de William Carlos Williams. sí, Entonces, toda la razón. y Qué buena cuña te el sacaste. otro día, y solamente coloco un Sí, dato, ¿no? El otro día en el taller les hice leer a William Carlos Williams y quedaron, pero sí, pero alucinados. alucinados, porque no es un Sí, nombre muy cercano a nuestra esfera, a pesar de que hay un par de libros ahí moviéndose, pero se buenísimo. movió bastante bien. Entonces, Mm, es un gran, gran poeta que yo creo que sí, habremos de seguir respetando. exacto. Notable. Se nos fue el programa, así que maravilloso. Le agradecemos a Gonzalo Millán porque nos dio la oportunidad de tener este momento, de hablar un montón de cosas sobre poesías, pequeños extractos de su obra, que son varias, porque nos dio para tomar de varios puntos. Así que eso se agradece también. Y, Eso y tenemos recomiendo, por hoy, po. Un viernes en la noche, como siempre, que nosotros no, en vez de estar haciendo otra cosa, estamos haciendo poesía. O claro, que, y recomiendo que se terminó particularmente, convirtiendo en un privilegio. sí, recomiendo particularmente ¿Qué cosa? en Memoria Chilena está la antología 13 Lunas, que es bastante buena, bastante Sí, oye, destacable. este portal tiene un montón de cosas, de millones de escritores que se pueden descargar obras de primera ¿Sí? edición, o sea, que están Ana muy bien Ciudad en su primera digitalizadas. edición, Sí, así que está aprovechen eso. Relación Personal en su primera edición. Todo, exacto, relación Entonces, personal, está, pero hay un montón de, aquí también sobre la prensa, está todo, si uno lo revisa y estoy viendo la página, un tremendo trabajo que hace la sección, el Departamento de Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. claro. Así que eso es maravilloso. Vayan allá si no tienen cómo conseguir alguna de las obras de Millán. Por ejemplo, el Veneno del Ahí, Escorpión Azul ya está fuera de circulación, a menos que uno lo encuentre de segunda mano, pero acá está es adentro, ¿no? posible. Entonces, Sí, ahí, hay que leerlo. Entonces, léelo. Ya. ya Ahí pues, nos quedamos con la recomendación. Compañero Joaquín, ahí vamos a estar conversando nosotros que nos depara el destino, el tiempo. Yo creo que Millán nos debe dar la señal
que deberíamos seguir leyendo para el próximo capítulo. Sí, fíjate. Ahí, Sí, ya, hay que darle una vuelta. ya, pues, hay que darle una vuelta. Ahí nosotros estamos conversando. Gracias a todos los que nos escucharon. Como Y siempre, a a los la que nos Dayan, verán, un abrazo a los que nos y nos verán, verán. la Eso. gente nos ve después y Sí, se le agradece porque después llegan los sí, nos queda comentarios. un mes. Oye, nos queda noviembre, ya estamos en noviembre y diciembre. Y ya, y vamos a ver si nos vamos a tomar un descanso para ver si el otro año continúa en busca del tiempo perdido. Y yo creo que quizás 2 episodios más y estamos bien. 12 episodios Estamos. está Sí, súper. está maravilloso. Sí, estamos. Exacto. Ya pues Ya pues, compañero, un nos gusto vemos. Que no estén verte muy bien. nuevamente. Que Cuídense estén muy bien. igualmente. Chao.